minutos. Conspiración, ciencia, misterio, hallazgos, historia, descubrimientos, todo eso y mucho más en el 2014. Y también, por supuesto, la sensación de grandes temas, sonidos, luces, apariciones, fotografías, que incluso entidades que han quedado sin resolver. Es un poco el baremo final de un año, hay que pensarlo así, intenso. ¿Por qué? Porque, como venimos manteniendo, es tal la cantidad de clips informativos que recibimos al día, y eso ocurre, lo sabéis, en las redes sociales, ¿no? Donde puede haber un enorme eco de una noticia, pero lo que hubo hace 2 días ya es que no lo lee nadie. ¿Qué está ocurriendo? El proceso acelerativo hace que vivamos los últimos minutos y no hay hemeroteca, no hay archivo personal, no hay recuerdo ni reflexión. ¿Qué está ocurriendo? Es el proceso permanente de vértigo de este sistema. Nosotros echamos un poco la vista atrás y nos damos cuenta de que hemos vagado durante 365 días por un sinfín de informaciones, por un sinfín de historias, por un sinfín de enigmas y misterios. Queda alguna cuestión más de la ciencia y queda una de la conspiración, Santi, que resumimos el plan 888. ¿Habéis oído hablar de él? Pues resulta que de las cosas menos agradables que ha dejado este año en el mundo de la conspiración ha sido la aparición de un término que se ha hecho muy popular, que es colapso de la civilización. Y es que ha habido varios informes. Uno de ellos fue un estudio de la NASA en el que advertía que la convergencia de crisis alimentarias, energéticas y económicas podía llevar a un desastre futuro, en un futuro a medio plazo irreversible para la civilización, un colapso de civilización. Semanas después era la ONU la que, en un panel intergubernamental formado por 60 científicos y representantes de un centenar de países, venía a llegar más o menos, con leves diferencias, a las mismas conclusiones. Y lo siguiente que supimos es que el Pentágono tiene un plan, el plan CONOP 8888, 4 ochos, y que en virtud de ese plan está entrenando a diferentes unidades en una base secreta cerca de Omaha, Nebraska. Esas unidades estarían entrenándose para un colapso de la civilización a nivel mundial y para salvar la mayor cantidad de personas, no solo norteamericanas, sino de otros países, incluidos tradicionales enemigos, porque estaríamos hablando de una emergencia supranacional como algo nunca visto. Lo curioso es digamos, qué sistema están utilizando para entrenarse. Decían, bueno, puede pasar cualquier cosa, tenemos una baraja de posibilidades muy amplia, puede ser una escasez de agua, una escasez de alimento, puede ser un desastre económico mundial. Vamos a buscar un escenario que sirva para todo esto, y con esto entrenamos a los soldados y vamos a ponerles en ese escenario. ¿Qué escenario han elegido? Una epidemia zombie. Así de claro, dice, es algo absolutamente impensable, no va a suceder, pero ese escenario ficticio reúne todas las características de todo lo que podría suceder en realidad, y podrían ser el mismo tipo de medidas de control de masas, de distribuir alimentos, de proteger a poblaciones indefensas, de episodios de vandalismo, de saqueo, de elementos incontrolados que practican la violencia, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en las películas y series de zombies, pues en el fondo podría suceder con otro tipo de emergencias, salvo que hubiera muertos vivientes intentando morderte. Lo que es alarmante es que este tipo de medidas se esté gastando muchos millones de dólares en entrenar a estos soldados, o por ejemplo algo que sabíamos hace apenas un par de semanas. ¿Sabías que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha encargado kits de supervivencia para todos sus funcionarios y sus familias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué esperan? Nos llegaba hace tampoco mucho tiempo una noticia científica, pero con viejas reminiscencias, no sé si vampíricas. Carmen, nos hablaban del poder de la sangre joven, que parece algo evidente, pero parece que demostrado, ¿no?, empíricamente. Pues parecía noticia de la princesa sangrienta, exacto, ¿no? La entrevista de la semana pasada que hizo Diego Marañón, y cómo esa sangre parecía rejuvenecer el rostro
de esa condesa. Bueno, pues ahora es científico y parece ser que funciona. Lo han hecho 2 estudios del Centro de Terapias con Células Madre y Medicina Regenerativa de Harvard en Estados Unidos, y lo que han hecho es coger sangre de ratones jóvenes, tenían tan solo 2 meses, y entonces después de calentarla la inyectaban a ratones pues que tenían algún problema y que además eran bastante más viejos. ¿Qué hicieron? ¿Qué consiguieron con esto? Bueno, pues que mejorara su olfato, que mejorara la memoria, el aprendizaje y la movilidad de esos roedores viejos. Ahora lo que se está haciendo es probar con seres humanos un ensayo con 18 pacientes que tienen Alzheimer para ver si ese plasma sanguíneo de jóvenes donantes pues sirve también para rejuvenecer a estas personas que tienen serios problemas médicos. Por el momento no se ha sabido ningún adelanto, ningún dato. Esto ocurría en mayo y todo, Iker, es gracias a la GDF11. Al parecer es algo que está en la sangre y que es lo que hace que podamos regenerar pues cosas como la memoria, que fíjate, para curar algunas de las enfermedades terribles que están pues acabando con muchas familias y con mucha gente, pues sería el hallazgo, yo creo, del próximo 2015 a nivel mundial, sin duda ninguna. Ojalá. ¿Qué son los nanosatélites? Que son todos los términos que hemos aprendido en este 2014. Bueno, vamos a tener que estar muy pendientes del cielo, porque si ya se ven cosas normalmente que caen y normalmente no sabemos qué son simplemente objetos volantes no identificados, ya tenemos bastantes más, que son los nanosatélites. Además ha batido el récord en este año 2014, de lanzamiento de nanosatélites. Son pequeños cubitos de 10 centímetros de lado y menos de 1 kilo de peso, algunos de ellos, otros tienen 2 kilos de peso, los españoles, por ejemplo, los que se están fabricando en nuestro país, y es una tecnología para monitorizar con bastante resolución pues la deforestación, el desarrollo urbano, los cambios en los cursos de los ríos. En España están haciendo, por ejemplo, uno para explorar la termosfera, que tienen una vida útil de 3 meses y después van perdiendo altura, pero se van a desintegrar en la atmósfera, con lo cual podemos ver efectos luminosos que sean estos nanosatélites que realmente lo que están haciendo es destruirse al entrar en la atmósfera, con lo cual ya tenemos otra cosa para mirar al cielo. Ya no simplemente pueden ser los satélites que están por todas partes y que nos confunden, ahora también los nanosatélites nos van a dar algún que otro susto. Podemos terminar el repaso misterio, conspiración, ciencia y hallazgos con un chip prodigioso como el de la película, que dicen que es un chip que imita absolutamente al cerebro, pero es un viejo sueño, ¿no? No sé si en el 2014 se ha dado un paso de gigante a este respecto. Bueno, yo creo que tanto como gigante, no. Así lo han dicho, chips que imitan al cerebro humano, y sí que es verdad que IBM ha conseguido que su chip True North, un ingenio que es del tamaño de un sello, es además de color oro, muy llamativo, e intenta imitar el funcionamiento del cerebro humano con su red de 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. Pero lo que no llega es a imitar del todo con toda la serie de conexiones que tiene el cerebro humano. Sí que puede abrir camino para una nueva generación de aplicaciones, como por ejemplo gafas para ayudar a navegar a personas con dificultad de visión, robot que rastreen el escenario de una catástrofe, pero todavía como un cerebro humano no llega a esto, aunque la revista Science cree que en el futuro habrá ordenadores basados en esta tecnología. Bueno, pues esto nos demuestra una vez más que si hay 86.000 millones de neuronas en el tamaño de un sello y no alcanzamos a la complejidad del cerebro, qué cosa más extraña y sideral es el cerebro, y que desde luego, si es azar, es glorioso, ¿no? Que tenga esa perfección desde hace cuánto tiempo. Por casualidad, bueno, pensad. Vamos a hacer una cosa, ponemos fin a este repaso lleno de noticias, lleno de historias, lleno de recuerdos, lleno de conocimiento, que al final, como decíamos, era, creo que el gran dilema, ¿no?, del hombre y la mujer moderna del siglo XXI, del 2014 desde luego, que va todo tan rápido que se nos queda por el camino. Y yo creo que el enriquecimiento personal, el enriquecimiento en el sentido bueno de la palabra, el enriquecimiento espiritual o la buena vida, ¿no?, que decía Nietzsche, la vida plena, el intento de conseguir una vida plena, que no tiene nada que ver ni con lo económico ni con los bienes materiales, sino una vida perfectamente vinculada con su entorno, ¿no?, hijo de su tiempo,
pues es extraer un poco algunas conclusiones, o por lo menos recordar algunas cosas que pueden darnos claves sobre el aquí y el ahora. Eso es lo que hemos pretendido, claves como hijos de nuestro tiempo. Estamos en un tiempo, sin duda alguna, y eso no nos cabe la menor duda, no hay más que escuchar esta hora y 45 minutos de información, donde pasan cosas permanentemente, donde las autopistas de la información han conseguido cosas milagrosas, donde ahora mismo cualquier duda casi puede ser solventada en segundos, y habéis hecho la prueba todos, tocando una pantalla táctil. ¿Cuándo el ser humano ha tenido esa posibilidad? Yo lanzo una cuestión, sin ninguna moralina, por supuesto. Seguramente todos los grandes sabios murieron ni siquiera soñando algún día poder alcanzar esto. Interrelación de contenidos, capacidad de estar indagando en algo, las estrellas, por ejemplo, y saber inmediatamente cuánto mide Júpiter, qué densidad tiene, por dónde pasó. Eso antes haría falta meses de gestión y ahora la tienes en un clic. Al mismo tiempo que ocurre esa maravilla increíble, indudable, estamos viendo cómo las redes y cómo la tecnología se emplean, pero muchas veces, o por gran parte de la humanidad, en sus aspectos más primitivos, más incluso insalubres, no generando toda esa luz para el espíritu o para el crecimiento, sino para todo lo contrario. Es decir, la tecnología nos lo brinda, más que nunca, en bandeja, para el que quiera aprender y saber. Y de cada uno, como siempre, forma parte la decisión, cómo se utiliza todo esto. Ponemos el colofón a esta información y ahora enseguida nos vamos a una casa misteriosa, una casa que va a ser la última casa que en el 2014 abra las puertas, unas puertas tubulares, unas puertas bien extrañas, Clara. Nos marchamos a México, pero antes, y os pido que lo escuchéis con mucha atención, el maestro Enrique de Vicente despide sus Despierta, que ha sido otro de los motivos. En este año ha habido muchas novedades. Este año, que duda cabe, compañeros, ha sido el año del análisis de Belmez. Este año, para los que hagamos el misterio, el colofón, lo que hemos conseguido en Belmez, pues ha sido histórico. Ha sido tan cercano que creo que pasará mucho tiempo para que comprendamos lo que significa. La constatación científica de que las caras de Belmez no eran ninguna broma, ni ninguna especie de pastiche como nos habían contado. Precisamente este domingo emitimos de forma especial en Navidad los 2 especiales continuados en una cosa que de verdad pienso que es de lo mejor que hemos hecho en nuestra historia, que hemos tomado todos parte en ello y que es pequeña y gran historia del misterio. Ha sido un esfuerzo enorme y encima hemos tenido la suerte de que las constantes vitales de ese hallazgo han ido en el sentido del misterio. Podía ser al revés. Y solo os digo que en el 2015 yo estoy seguro que seguirá habiendo novedades en torno a Belmez, que nosotros no, desde luego, aflojamos. Nuestra mordida sigue ahí, intentando llegar hasta el final. Ha habido un paso muy importante. También será el año de la exposición en el 2015, la exposición de Cuarto Milenio, y será el año de muchas cosas. Pero Enrique quiere poner su colofón. Despertar ha sido casi una obligación para todos nosotros. Tomar conciencia del tiempo en que vivimos, seguramente único, y que nos permite evolucionar. En mitad de la negrura, en mitad del caos, y en mitad de la barbarie, en mitad del sainete, como decía Santi, hay una oportunidad seguro para evolucionar. Tenemos en nuestras manos unas capacidades nunca antes anheladas ni soñadas por el ser humano. En nuestra mano. De nosotros depende, parece mentira, ¿no? La decisión nunca fue tan fácil o tan difícil. Mientras tanto, contemplamos cómo parte del mundo sigue utilizando la tecnología solo para seguir esclavo de lo más básico. Como dice Peter Russell, el síndrome de la aceleración se ha convertido ya en parte esencial de nuestras vidas. Es lo que Alvin Toffler llamó el shock del futuro, la desorientación y el estrés demoledor que sentimos cuando somos sometidos a excesivos cambios en un periodo de tiempo muy breve. El reto al que nos enfrentamos es aprender a manejar los cambios cada vez más rápidamente, sin deprimirnos, sin quemarnos o sin ser víctimas del estrés y la ansiedad. Pero más allá de eso, Peter Russell piensa que todo esto nos conducirá en breve plazo a una situación insostenible, enfrentándonos a cambios dramáticos, si bien estos podrían desembocar en un objetivo prioritario. Después de marcharnos, esa casa es la casa de los tubos. Es una casa, por cierto, de esos diseños tan de la época, un poco cósmico,
¿verdad? Esa arquitectura que intentaba epatar, en México en concreto, pero también lo hubo en España, ¿no? Esa corriente. Sí, además, bueno, tú has visto imágenes de la casa y no es nada habitual esa construcción allí. De hecho, el nombre que recibe pues es porque, imagínense pues un poco los oyentes, ¿no? Como una especie de tubos verticales que forman algo parecido a un castillo. Es como un órgano que emerge de la tierra, ¿no? Un poco. Sí. Además está precisamente enclavado en un sector residencial muy exclusivo de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en un sitio que se llama la colonia Country La Escondida, y que está a las faldas del Cerro de la Silla, es decir, una zona también de cierta potencia energética, vamos por lo menos con agreste, ¿no? Con cierta naturaleza. A los años, precisamente a la década de 1970 principios, cuando un empresario importante de la zona comienza a construir una casa con estas formas de tubos un poco psicodélico, ¿no? que hemos visto, y que pues este hombre tenía una hija que desgraciadamente pues tenía una parálisis y bueno, pues era inválida, necesitaba del concurso de una silla de ruedas para desplazarse. Entonces, bueno, una semana antes de la boda, el padre lleva a la hija a la casa y bueno, pues aún no estaba terminada del todo. Ella se emociona mucho y empieza a recorrer la casa con su silla de ruedas y bueno, en un momento determinado hay algunos lugares que están construidos en falso, todavía no están terminados, como digo, y según me cuenta Belduque, pues esta joven en un accidente, algo que no esperaba nadie y por supuesto que es parte de la leyenda negra de la casa, y es que se precipita por la casa es amplia y tiene varias alturas y bueno, pues cae por una de esas alturas y pierde la vida. A partir de entonces el padre, bueno, pues imaginar el impacto. Él dijo que si esa casa no iba a ser para su hija, no sería para nadie porque no la iba a terminar. Y la casa, de hecho, permanece inacabada. Debido pues a esta curiosa arquitectura, como decimos, medio futurista y a que llama la atención en medio de ese cerro, ¿no? Pues ha habido personas que se han aventurado a lo largo del tiempo, a partir de esta desgracia, a visitar la casa, pues unos con cierta curiosidad, otros pues animados pues por el morbo o por simplemente, pues como sabemos, gente aficionada a estos temas que piensan que allí se puede haber captado o puede haber quedado algún tipo de presunta energía negativa, ¿no? El caso es que a lo largo del tiempo se producen muchas visitas de curiosos e incluso algunos accidentes, como ha pasado también aquí en España en algunos lugares, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso de Cortijo Jurado, ¿no? Entonces, a partir de estas visitas también pues crece la leyenda negra y algunas personas afirman haber obtenido grabaciones extrañas, fotografías que pues fotografían algo que ellos no han visto allí, etcétera, ¿no? Bueno, pues precisamente bueno, como ha habido una serie de accidentes, incluso ha tenido que intervenir ahí la Protección Civil de allí para evitar que la gente entrara, y aún así han seguido entrando. Entonces, bueno, el Duque me decía que él no es muy partícipe de visitar lugares abandonados porque sí, sino que cuando tiene alguna historia detrás. Y precisamente porque aquí hay como una leyenda y hay personas que afirman haber visto cosas y haber escuchado sonidos y haber grabado cosas extrañas, en el año 2006 pues se acude a hacer un reportaje sobre esta casa. Y bueno, pues él visita el lugar acompañado de la policía local, es decir, con un permiso y con un cámara que le acompaña, y él mismo también lleva su propia cámara de vídeo, y él nos cuenta un poco, hace una serie de pues un recorrido de vídeo, etcétera, lo que sería un reportaje. Y bueno, pues cuando vuelve de este reportaje sucede algo que nos va a contar él mismo. Regresamos a las oficinas de la televisora donde yo trabajaba en aquel entonces. El camarógrafo fue a ingestar el material. Yo me fui a mi casa con el video que yo tomé de mi cámara. En mi casa, al día siguiente, empecé en la madrugada, pues que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana en aquellos días. Empecé a revisar, mientras desayunaba, empecé a revisar el material y se me fue la sangre a los pies. Literalmente, vi una silueta
que pues se ha hecho algo famosa en las redes sociales y aquí en los medios de comunicación aquí en México, una silueta que muchos interpretan como la silueta de la entidad que presuntamente se aparece en esta casa, que da la idea de una mujer vestida de blanca con un velo blanco en uno de los cuartos de este lugar, para ser preciso en el sótano de esta casa. Me matizaba Belduque que él no afirma que sea un fantasma, es decir, que él realmente grabó eso, que no sabe darle una interpretación, pero que hay muchas personas que sí que se la han dado en ese sentido, ¿no? De hecho, pues esta imagen se ha tenido cierta notoriedad allí y bueno, pues lo que él sí que dice es que allí no había nadie más que ellos, ¿no? Después, bueno, la visita fue aparentemente tranquila, aunque ellos escucharon una serie de ruidos y sonidos que él interpretó como del propio lugar en ese momento, y porque tampoco lo conocía como lo conoce ahora, ¿no? Y que le parecieron que a lo mejor eran propios de un lugar abandonado, ¿no? Sin embargo, me realiza una segunda visita en 2008 a esta casa. En fechas cercanas a Halloween le proponen realizar en la televisión que él trabajaba un reportaje especial pues de esta casa, que bueno, pues aprovechando las fechas que ese tipo de reportajes se hacen, y en este caso le sugieren que vaya con varias personas que son gente muy conocida allí, pues gente, me decía que eran algunos compañeros de la cadena, pues había de la gente de deportes, del sector de espectáculos, y que eran todos, bueno, pues en principio escépticos y nada creyentes en esto, pero se trataba de realizar una especie de espectáculo en el sentido, no digamos teatral ni mucho menos, porque él tampoco hubiera accedido a eso, pero sí un poco pues dar ese juego que se hace en Halloween, ¿no? Y que estas personas, bueno, pues se sorprendieran si es que debían sorprenderse si aparecía algo, ¿no? Es decir, personas totalmente ajenas al mundo del misterio. Esto, en principio, él me decía que no es partidario de acompañar o de que se acoplen personas en cuando hace algún tipo de reportaje de misterio que no tienen nada que ver con el tema, porque no normalmente, aunque tengan buena voluntad, pues no toman las cosas tan en serio como alguien que está especializado a hacer este tipo de historias, porque además a veces pues se producen pues accidentes o incluso gente que es muy sugestionable, como pasó el caso de que estuvieron allí de una de las personas que la acompañaba, una chica que pues casi entró en estado de pánico, porque resulta que en esa visita empezaron a escuchar golpes muy fuertes, como si la estructura del edificio resonara, una especie de estruendos, algo parecido a lo que hablábamos la semana pasada de esa comisaría de policía local, ¿no? Y entonces, bueno, pues incluso pues esta compañera entró un poco en pánico, y al ver que pues lo que ellos pensaban que era un poco una visita un poco, bueno, sí, un poco distinta por ser lo de Halloween y a ver qué va a pasar aquí, porque dicen que pasan cosas, pero que la gente no va con el ánimo de que pasen, realmente van más bien todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues de hecho casi tienen un accidente dentro de la casa por esta circunstancia. Y bueno, pues él nos cuenta que aparte de esta estructura, ¿no? Vieron ellos mismos como, o sea, escuchaban sonidos de que se cayeran piedras dentro de la casa, pero incluso llegaron a ver una piedra cómo caía dentro sin saber de dónde había salido. Esto lo llegaron a ver ellos, ¿no? Y bueno, pues él me comentaba que también se oían una serie de gritos y de ruidos que él nos va a explicar ahora. Empezaron a escucharse muchos ruidos, muchos golpes, caídas de piedra, literalmente, o sea, como si estuvieran aventando piedras adentro de la casa. Me tocó ver una de las piedras que caía en un cuarto, pero ¿cómo decírtelo? Sin que se escuche demasiado exagerado. Vi la piedra a mitad del cuarto, y vi cuando iba cayendo de medio cuarto al suelo, y ella lo vio también. Lo vimos al mismo tiempo, porque fue cuando el camarógrafo volteó su cámara con la lámpara encendida, vio como una piedra caía al suelo, y literalmente vimos que cayó. Lo vimos como a 1 metro del piso, y ¡pum!, cayó. Exactamente cuando volteamos, nomás vimos ya cuando iba contra el piso. Se había desprendido del techo, porque era una piedra, no era un pedazo de block o de yeso. No aparentaba ser parte de la estructura.
Parece una piedra, así una piedra bola. Una piedra de... Que parezca una piedra bola, decía él, pero claro. El canto rodado es un clásico en las historias de paralitergia, ¿no? Como dicen los expertos, dentro de casas en España. Ha habido varios ejemplos. En Galapagar, me acuerdo de un caso célebre, ¿no? Y en Almería ya ha habido varios casos realmente significativos. O sea que tenemos ahí una casa futurista de los 70, no es un palacete antiguo, que es uno de los clásicos del misterio en Monterrey. Pues en un salto casi mortal, podemos marcharnos para terminar el 2014... en un rápido reportaje de Javi Pérez Campos que tiene que ver también con un lugar que teníamos pendiente, un lugar también, desgraciadamente, con hechos luctuosos, y que hemos ido recibiendo muchos testimonios sobre este sitio, sobre este enclave. Y Javi me ha dicho que sería importante dar paso en estos minutos, en apenas estos 10 minutos, a alguien que ha vivido intensamente una serie de acontecimientos precisamente ahí, acontecimientos que sobrecogen. Sí, porque la investigación está en marcha y desde luego queremos saber si hay más gente que ha vivido cosas en ese lugar tan concreto que después de escuchar a nuestro testigo, a Francisco Jiménez, vamos a narrar porque la investigación nos ha llevado incluso a obtener datos sobrecogedores de la Guardia Civil. Una vez más, los archivos de la Guardia Civil arrojan datos sorprendentes de un punto muy concreto de nuestras carreteras. Vamos a empezar escuchando a Francisco contándonos cómo hace 25 años él... viajando por la Nacional 301 entre Gin y Albacete, con él están su mujer en aquel momento y su cuñada, viajan en el coche, viajan de noche, están regresando a casa por una solitaria carretera. Ellos van allí con la única iluminación de la radio del coche. Son las 5 de la madrugada y de repente en un arcén, en el arcén derecho de esa solitaria carretera, observan unos extraños bultos. Cuando falta un par de kilómetros para llegar al pueblo este de Pozo Cañada, íbamos solos en la carretera, íbamos solos porque no había esa hora, no había mucho tráfico, y con las luces que íbamos a las largas, vi como 3 personas, vi personas que estaban a la orilla de la carretera. Pensé que había habido algún accidente, cualquier cosa de esas, y cuando me acerco, pues la verdad que la ropa que llevaban eran un poco extrañas. Entonces levanté un poco, bajé la velocidad para ver lo que era, pero como al no ver ni coche ni nada por allí, cuando más me acercaba más cosas raras veía, porque veía que tenían ahí un movimiento extraño, como moviendo los brazos pero para arriba y para abajo. Era como si esas 3 personas que estaban de pie en el arcén estuvieran haciéndole algún gesto con esos brazos, casi como hace alguien que pide auxilio. Sin embargo, la ausencia de algún coche o de algún rastro de accidente le hace pensar que aquello no es normal. A las 5 de la madrugada, 3 personas vestidas con extraños ropajes en una solitaria carretera. Cuando más se acerca a ellos y empieza a disminuir la velocidad y se queda casi a ralentí, a escasos metros de estas figuras, descubre cosas todavía más extrañas. Cuando me acerqué y entonces vi que llevaban una ropa un poco extraña, así como trajes de presidiarios de estos antiguos, de estos de las películas. Entonces lo que hice fue cambiarme de carril, volví a poner las largas y entonces se veía que solo era como si fuese solo la ropa. Ni tenían cara, ni tenían manos. Cuando más me acerco, pues veo que no tenían ni cabeza, tenían llevaban como una especie de gorro, y entre el gorro y la camisa pues no se les veía nada. Eran bultos como personas. Eran bultos como personas porque personas no eran, eso está claro. Entonces ya me cambié de carril y al pasar por la altura de ellos, pues como yo qué sé, pues como tres fantasmas. Él tiene el conocimiento absoluto de que aquello no es algo normal, que no son personas, que no son figuras, que nunca ha visto nada parecido, que son seres que están flotando como si fuera ropa que flota en medio de la carretera, que le hace esos gestos con los brazos para solicitar su parada. Sin embargo, él hace todo lo contrario, está tan asustado que pisa el acelerador y sale huyendo de ese lugar. Lo primero que hace es certificar que no hay ningún accidente, por lo tanto no llama a las autoridades, y lo segundo es no decir nada a las personas que van con él. En el coche de repente, a las 5 de la madrugada, se ha hecho un silencio denso, ninguna de las personas comenta nada, pero cuando transcurren unos kilómetros, la conversación se hace inevitable. Cuando pasamos a Albacete, pues claro, yo iba pensando nada más que en eso, entonces le pregunto a mi pareja, digo, ¿tú has visto algo extraño? Y entonces me dijo que sí, y su hermana que iba detrás, dice, pues yo me creía que iba durmiendo. Pensaba que a lo mejor había sido ahí entre sueños. O sea que lo vimos los tres igual.
Los tres han visto la misma escena, una escena imposible, esas tres figuras en mitad de la arcena a las 5 de la madrugada que se quedan ahí cuando ellos continúan avanzando por esa carretera. Y entonces la pregunta inevitable era ¿de qué hablaron durante el resto del trayecto? A mí me dio ahí un poco de nervios, ¿no? De ver eso así. Ellas dos se quedaron también sin decir nada porque también se quedaron impresionadas. La conversación fue de lo que habíamos visto y coincidamos los tres en que había sido como 3 personas ahí flotando sin cara, sin manos. Tiene que ser algo sobrenatural, esto no es normal. Y como ocurre con otros testigos, Francisco relata que, aunque hayan pasado 25 años de aquel suceso, él cada vez que pasa por esa carretera siente una extraña impresión como si hubiera ocurrido ayer mismo. Sigue preguntándose quiénes eran esas 3 figuras vestidas con ropas como de expresidiarios. Como rayadas. Efectivamente, como vemos en las películas. Pues fíjate, yo no sé si ese uniforme se llegó a utilizar, pero yo he estado indagando y resulta que en esa zona se encuentra la antigua cárcel de La Loma, en Hellín. Es una cárcel que dejó de funcionar en torno a 1940-1947, una cárcel que sigue todavía hoy en pie, que está abandonada, que es pasto de fotógrafos, porque hay mucha gente que acude allí a hacer fotografías de diferentes modos. Y fíjate que he encontrado testimonios de fotógrafos que han acudido allí y que aseguran haber vivido fenómenos extraños, como por ejemplo apariciones de luces, sensación de que hay alguien con ellos, incluso algunos han llegado a hablar con personas del pueblo, con gente mayor que les ha contado historias de la cárcel y han llegado a hablarles de que allí murieron hasta 200 personas, que la gente que entraba allí no salía. Esto forma parte un poco de la leyenda negra de esa cárcel, que todavía está por confirmar. Pero fíjate, hablaba antes de documentos de la Guardia Civil. Resulta que cerca de ese lugar también, en junio del año 2003, el 3 de junio, se produce un tremendo accidente de tren. Allí fallecen 19 personas. Según los documentos hay 10 desaparecidos, 63 heridos en total. Y los cálculos son tremendos, ¿no? Se habló de una negligencia, de un error humano y aquello fue tremendo. Y resulta, no solo eso, sino que hablando con un compañero de la Guardia Civil que nos ha ayudado en alguna ocasión, él nos ha hecho la gestión de acudir a los documentos de la Guardia Civil para ver si hay algún tipo de rastro. Pues no sabemos si quizá de algún testimonio similar, si alguien ha dado parte. Y la sorpresa ha sido mayúscula cuando él nos contaba de más de 6 avisos en ese punto de la carretera. Él me ha mandado la fotografía de ese documento, ese parte de hechos de interés. El asunto dice avistamiento de personas o animales no reconocidos en vías de comunicación. Y continúa con la descripción que dice avistamiento de personas o animales cruzando por la carretera en término municipal de Chinchilla. Los testigos dicen haber visto seres extraños cruzando de un lado a otro de la calzada. Este es un lugar muy especial donde nosotros hemos conocido, ¿verdad, Carmen?, alguna historia que tiene que ver con, en la oscuridad, alguna visión. Testigos que afirman que ha habido alguna visión que no sé qué da parecido al escuchar lo de Javi y el documento, pero relativamente parecido, ¿no? La verdad que es muy similar a ese testimonio. Sí, en este caso no era cruzando la carretera, sino que era gente como caminando sin sentido. A ese lado, justo yo creo que debajo de las vías que están como cuando pasan por esa zona, yo creo que están en un alto, si no recuerdo mal, y abajo hay una especie de descampado que además está iluminado por una serie de farolas, por eso lo describían tan perfectamente, como si hubiera gente perdida por ese descampado, gente desnortada, ¿no?, que busca totalmente algo. Gente que no sabía dónde iba ni interactuaban unos con otros. Estaban como oídos, como cuando una persona, vemos en los accidentes, cuando tienen un accidente y no saben qué hacer, no saben dónde acudir, están como en estado de shock. Así era la descripción de esas figuras a las que no se veía la cara, figuras negruzcas,
y que parecían deambular sin buscar nada, simplemente caminando sin sentido. Además podemos decir que es un testimonio de esos, no vamos a dar más datos, de los que no puedes dudar, ¿no? No. El vehículo de noche, que era el mismo principio, también contado Javi, porque estábamos viendo la sencillez y la anormalidad al mismo tiempo del acontecimiento, alta madrugada, y de repente el testigo va en la parte de atrás, como le ocurría a estos 3 testigos, mires por la ventana y te das cuenta de que hay un grupo de personas a un lado, pero claro, en un sitio donde apenas hay luz, en plena oscuridad, y que están como vagando en racimos, como si no tuvieran conciencia de que están ahí exactamente, como buscando una salida, quién sabe. La visión transcurre durante unos segundos, pero es tan nítida y clara. Y luego ahí está el dato que investigaremos, por supuesto. Si alguien sabe algo más, es momento de ponerse en contacto con las vías de unión a este programa, ¿no? Porque nos llegan nuestros buenos amigos de la Guardia Civil diciendo que hay 6 denuncias en ese mismo punto. Y lo impresionante además es que el primer parte surge en torno a septiembre del año 2003. Y este accidente es en junio de 2003. No sabemos si tiene relación, desde luego, pero sí que hay, por lo menos, una relación objetiva de cuándo surge la primera denuncia oficial y en relación a la fecha del accidente. Milenio3 con número @canalser.com, Facebook, Twitter, Google+, ya sabéis siempre Nave del Misterio. Para más datos, navedelmisterio.com e ikerjimenez.com. Si alguien tiene alguna información, tanto hoy como a partir de ahora, cuando este programa empieza a volar por las vías del ciberespacio, pues es interesante, porque una vez más, nuestra piel de toro llena de puntos donde ocurren cosas constatadas a lo largo del tiempo y que tenemos que saber algo más. Ahora queda, ya sabéis, la recta final tan especial, final de 2014. Esta es la sibila eritrea, nacida en tierras de la Anatolia, hoy actual Turquía, proveniente de las de Jonia, sabedora de los antiguos ritos iniciáticos de los griegos. Ella era la sibila, la misma que plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sistina, la imponente pitonisa del pasado, la creadora de los acrósticos, extraños jeroglíficos esotéricos perseguidos durante generaciones. Hoy el canto de la sibila es un acontecimiento, vamos a llamar, folclórico, y muchos asisten a un espectáculo bello que se produce en algunas catedrales de Cataluña y de Baleares, precisamente en Baleares, el último lugar donde se vivió este extraño canto apocalíptico, porque fue prohibido, y solo de vez en cuando se creía que el mundo estaba en profunda crisis, cuando se temía por el mundo, la sibila hacía su aparición con su extraño cantar. Porque lo que estáis escuchando en la voz espectacular de la gran Lisa Gerrard es un canto del fin del mundo. Contaba la historia que al nacer Jesús de Nazaret, los judíos estaban incrédulos, algunos de ellos pensaban que aquel no era el niño Dios. Y entonces alguien mandó a llamar a este personaje, la misteriosa sibila eritrea. Cuando vio al niño, no tuvo la menor duda, realizó su cántico, pero para el espanto de los presentes, en esta especie de apócrifo, no solo habló de que aquel era el niño Dios, sino que el mundo había empezado a caminar hacia su propio fin, y habló con las palabras muy parecidas a las del propio San Juan, que en la isla de Patmos, allá por el año 96 después de Cristo, escribiese con mano temblorosa uno de los legados más extraños de la historia de la humanidad, del Apocalipsis. Todo eso ya lo cantaba la misteriosa sibila eritrea. La escena, según cuentan, tuvo que ser sobrecogedora. La historia oficial, lo mismo que hizo con el cántico, simplemente se limitó a borrar, a prohibir, durante un milenio, durante 1000 años, la recreación del canto de la sibila apócrifo que se hacía en catedrales y pequeñas iglesias del primitivo cristianismo fue censurada. Y es que tenía que ser impresionante. Aseguran que salía un niño representando a Jesús en mitad de la oscuridad del templo. ¿Sabéis en qué fecha, amigos? Ni más ni menos que en la noche del 24 de diciembre. Y junto al nacimiento aparecía, a veces personificada en el cuerpo de una niña, a veces de una mujer, la sibila eritrea. Y entonces
todo se quedaba, dicen las crónicas, con antorchas. Ante el fuego, ante el flagelo caliente de aquellas llamas, el público, los asistentes a este entre rito y cántico, asumían que el fin no estaba muy lejos. Y de pronto la sibila eritrea, con voz gutural y espantosa para algunos, empezaba a contar que el anticristo estaba ya cerca. Y si ahora nos sobrecoge esta voz, imaginaos por favor en el momento de máximo esplendor del auténtico canto de la sibila, venido desde algún lugar tan remoto en el tiempo que ni se identifica, hijo de los llamados ritos de Eleusis, donde el cántico provocaba auténticos estados extáticos, donde había estados alterados de la conciencia y donde algunos sabios aseguraban que se podía acceder a otros mundos iluminados u oscuros. Todo eso lo provocaba el cántico de alguien muy especial, de alguien que pertenecía a un linaje milenario, las sibilas, las pitonisas, tan importantes a lo largo de la historia y solo despreciadas, solo marginadas, solo convertidas en chusco chiste en los tiempos que nos ocupan. La sibila eritrea, como otras que hubo en la antigüedad, cantó al mundo que venía el Salvador, pero sin embargo también habló de oscuridades que nos acechaban. En el año 1000 se produce en toda Cataluña y en todo el Mediterráneo, en todas las Baleares y en algunos puntos de Castilla, una especie de gran miedo conjunto. Se cree que es la cifra del Apocalipsis. ¿Os imagináis cómo pudo ser aquel año en concreto la representación del niño y la niña representando al mismo tiempo, encarnando el poder de la vieja Eritrea? Hace apenas un mes, un archivero de la Biblioteca Nacional se encontraba legajos desconocidos de un cántico, muy difícil de interpretar, traducido y recorregido durante por lo menos 800 años. 800 años manejando esos extraños sonidos para provocar algo. El propio bibliotecario de la Biblioteca Nacional no lo podía entender, nosotros tampoco. Era un canto de la sibila completamente desconocido que se cantó por toda Castilla y sobre todo en Toledo, en un lugar neurálgico, en un lugar poderoso. Allí se reproducía la historia. Se cree que una mística que tuvo visiones del infierno y del purgatorio y también del cielo, Hildegarda von Bingen, fue una de las regeneradoras de este cántico. Para ella, el poder de esta música que estáis escuchando era capaz de conectarnos con los otros mundos. Era la única forma de que el pueblo llano, por unos instantes, entre el fuego, la oscuridad, la mirada de los niños, la representación de lo que hacían y el significado de aquellas palabras, entraran en una burbuja que se separaba del tiempo. Pero todos tenían ese mensaje que para muchos era demasiado terrorífico, tanto como para prohibirlo en plena Navidad. Y durante siglos todo se fue olvidando, hasta que de vez en cuando estos cánticos que vienen de lo más remoto aparecen en legajos, en archivos, perseguidos y escondidos por familias y generaciones, como si ellos supieran, desde la época de Babilonia, desde la época de los caldeos, que ya había un poder llamado música, llamado arte, llamado conexión con lo más sensible del alma humana, y que hemos ido perdiendo. Hoy por lo menos nos queda el folclore. En las Baleares, una niña vestida con una especie de sedas y túnicas, ya se ha eliminado el personaje de Jesús, canta las frases apocalípticas. En su tiempo se hacía todo esto cuando la cosa iba muy mal, cuando se sentía una especie de amenaza global. Es adecuado, por tanto, poner el canto de la sibila, porque estamos en tiempos de aceleración, en tiempos donde no entendemos casi nada, en tiempos donde la sensibilidad ha dejado paso a la barbarie. El canto de la sibila, y muchas versiones que se siguen haciendo, yo os invito a conocerlas. Por ejemplo, la increíble de Jordi Savall, donde la voz retumba sobre la piedra antigua. No entendemos el lenguaje, no entendemos el significado, es muy terrorífico lo que dice esta canción, pero podemos teletransportarnos. Es lo que le ocurría a aquella gente. Se sentía casi elevada. Se puede tener esa sensación. Hoy lo podemos hacer a nuestra forma. El canto de la sibila lo traemos en enero del 2015, porque desde luego el patio está como está. Para algunos, empezar a ser conscientes de todo esto es una necesidad. Hay que despertar. Por eso conectamos, cómo no,
con nuestro amigo el maestro Enrique de Vicente, que une esta parte histórica y seguramente mucho más plomiza que yo os he traído con lo que está pasando ahora mismo en su opinión. Hay una sensación de vértigo, de aceleración. En tiempos la gente se juntaba y el canto de la sibila hacía como un poco catarsis. La gente salía aterrorizada y reforzada, en su fe, en su conocimiento, en su sensación, en pertenecer a una serie de historias. Pero ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde está nuestra sibila ahora? Vamos a viajar enseguida a otro lugar del planeta y vamos a sobrecogernos y sobre todo vamos a aprender. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Yo soy un fan de estas músicas, absolutamente. Carmen lo sabe, lo sufre. Claro, cuando uno ha estado en el Perú, y ha estado en Bolivia, ha estado en los Andes, y ha escuchado estas músicas allí, es que eso es tremendo. Para mí siempre, seguramente por los programas de Fernando Jiménez del Oso, grabados en la memoria infantil, esta música, Perú, la imagen que había y el misterio de ese lugar, pues se conjuntó siempre como un anhelo, ¿no? El lugar donde uno quería ir, sobre todo, era ese sitio, ¿no? Donde el misterio arqueológico, el misterio cósmico, el misterio espiritual se concentraba. A veces también el misterio más oscuro, como es el de esta noche. Porque esto tan alegre, tan bonito, es el Cucayo. Así empieza una historia que parece que va a ser maravillosa y que luego se va a ir torciendo, Clara. El concepto Casa Encantada aparecerá al final. Antes hay una historia de contar. Antes de meternos en esa casa hay una historia de contar. Sí, aparecerá efectivamente al final, pero vamos a hacer una pequeña introducción, un corte que nos va a llevar hasta la situación, un desenlace, de repente, ¿no? Eran alrededor de las 10 de la mañana. 2 hombres entraban a la llamada Casa Embrujada de Cusco, con la cámara del celular prendida. Hacía días la policía y la prensa estaban buscando a un chileno, líder de una secta, que había quemado vivo a un bebé, porque aseguraba que era el anticristo. Quien antes hablaba era Joana Díaz, reportera de Perú Hoy, que estuvo en el lugar de los hechos, en donde se desarrolló el final de esta historia. Pero vamos a ir por partes, si te parece, Iker. Porque la música que hemos escuchado antes es tan bonita, que a mí también me parece que es muy bonita, es una música que tiene que ver con nuestro protagonista, Ramón Castillo Gaete, nacido en Santiago de Chile y muerto el 1 de mayo de 2013 con 35 años. Era músico, profesor de música, dicen que un músico sobresaliente. De hecho formó parte del grupo Amaru, que es quien ha interpretado este tema de El Cucayo. Era vegetariano y en principio era una persona aparentemente normal. De hecho, para hacer el servicio militar, para poder librarse de hacerlo, tuvo que fingir una locura para que de esta manera se pudiera librar, como hacían otras muchas personas. Si bien quienes lo conocieron dicen que a partir de entonces, de ese fingimiento, algo cambió en su comportamiento, que se volvió huraño, extraño, hasta tal... Esto sí que, fíjate, que me ha impresionado, ¿no? Alguien se hace pasar por loco, que ha sido una conducta relativamente, voy a decir, habitual, pero que se ha hecho para evitar ingresar en filas, y sin embargo, ese fingimiento de algo tan doloroso y tan triste, de repente como que se te ha quedado algo ahí, ¿no? O se ha despertado algo que uno no preveía. Sí, en efecto, hay una cosa curiosa sobre esto, ¿no? Y es que los propios compañeros del grupo Amaru realizaron una gira por diferentes países y uno de ellos les llevó con gran éxito, fue a China, y ahí estuvieron, y antes ya de ese viaje determinaron ellos mismos, a espaldas de Ramón, que lo iban a echar del grupo porque estaban notando cosas extrañas. Allí en China parece ser que se interesó bastante por las medicinas orientales, eso no tiene nada de extraño, pero lo cierto es que ellos habían notado cosas raras. Y al volver, de hecho, pues así fue, le plantearon su salida del grupo, y entonces es cuando experimenta ya un cambio muy notable, porque incluso este hombre, Ramón Castillo, dice a las personas que lo conocen que a partir de entonces han de llamarle Antares de la Luz, en referencia precisamente a la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, y según él mismo contó, tuvo una especie de revelación
espiritual en la que intervenía bastante su afición por el tema extraterrestre, y llegando a la conclusión de que él era nada más y nada menos que la reencarnación de Dios. Antares de la Luz, a partir de cierto momento él dijo, tenéis que llamarme así. En fechas más recientes, en 2009, ya forma una especie de grupo de sanación con las personas que lo van siguiendo en una comuna compuesta de hombres y mujeres. Él tiene derecho de pernada, entre comillas, de acostarse con todas aquellas mujeres, que incluso algunas de ellas entran con novio a la secta. Es curioso que dentro de esta convivencia la gente que está con él lo acata, incluso cuando él considera que tiene una baja vibración astral, lo somete a golpes, les da golpes y golpes y golpes hasta que él considera que ya se han recuperado, y si lloran le da aún más golpes. Es decir, había una especie de miedo hacia él. Pero si tú ves fotos de este hombre, Iker, antes de todo esto, cuando él estaba en el grupo musical o incluso antes, te podría decir que tiene cara de pardillo, como muchas veces pasa, de cara de no haber roto un plato, y su transformación física le va dando otro aspecto mucho más siniestro. Después de pasar por diferentes lugares, se trasladan a la región rural de Valparaíso y se instalan en Coyihuay, y ahí tienen esa especie de comuna, como decimos, que para entonces pues ya había conseguido que a su grupo se unieran varias personas, entre las que se encontraba un veterinario, una azafata, una ejecutiva bancaria, una diseñadora gráfica. El común denominador de estos integrantes, al parecer, eran primero que eran jóvenes, bien parecidos, profesionales, destacados o más o menos colocados en buena situación económica, pero solitarios y al parecer procedentes de familias desestructuradas. Allí comienzan a realizar rituales sexuales en medio de ceremonias en las que se ha consumido abundante ayahuasca. Esta ayahuasca, como sabemos, es una droga muy potente, muchísimo más potente que el LSD, que provoca alucinaciones y que, pues su potencia es enorme. Entonces, ahí hay una serie de desvaríos y se realizan llegan a realizar sacrificios de animales, de gatos y de perros recién nacidos, porque piensan que es la forma de que la fecha fatídica del 21 de diciembre de 2012, en la que se produciría, según Antares, el fin del mundo, tenía que ser contrarrestada con esta serie de sacrificios en ofrenda a Dios, es decir, a él mismo. Hablamos, Clara, en este momento, en esta historia, que acabará en una casa concreta de un grupo apocalíptico de los últimos que ha habido, con el calendario marcado en 21 de diciembre de 2012, y que empiezan en la escala de los sacrificios de animales, y que intuimos que eso era increciendo, ¿no? Que va más, efectivamente. Las jóvenes empiezan a raparse el pelo. Aquellas que han entrado con novio pues siguen manteniendo relaciones sexuales con este hombre, con Antares, con total consentimiento y normalidad ante sus parejas. Y es precisamente una de estas mujeres, la diseñadora gráfica llamada Natalia Guerra, quien de repente queda embarazada de Antares de la Luz. Al descubrir que ha quedado embarazada, Antares dice que la encierren, que mantengan el embarazo en secreto, ya que algunas de estas personas todavía mantenían contacto con sus familias, obviamente, y se les oculta a los familiares de la forma que se van ideando tretas, que si está de viaje, que si tal, que si cual, que si no puede ponerse, que si no la pueden ver, etcétera, para impedir que descubran que está embarazada. Pero él no quiere en ningún momento que ella aborte ni nada de esto. Lo que quiere es que ese niño nazca, para una vez haber nacido, que por fechas da la siniestra casualidad de que el niño nace justamente un mes antes del 21 de diciembre fatídico, concretamente el 21 de noviembre, interpreta esto como una señal de que ese niño es el anticristo y que por tanto hay que eliminarlo. Natalia da luz en una clínica de Viña del Mar
Y nada más nacer, ya a los 2 días de producirse este alumbramiento, es cuando se produce el sacrificio que vamos a escuchar ahora en boca de uno de los policías que siguió el caso. En el lugar, la guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después de dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. La guagua es la niña, ¿no? Sí, previamente, aunque no lo comenta el policía, le habían amputado los miembros y es cuando la arrojaron a este hueco con el fuego para presuntamente purificar al bebé. Bueno, pues el grupo permaneció allí hasta el 21 de diciembre famoso. Claro, ¿qué os sucede? Que llega el 21 de diciembre y no ocurre absolutamente nada. El mundo sigue exactamente igual, todo gira, la vida continúa, nada ha ocurrido y todos esos augurios y presagios que Antares les venía comunicando desde el año 2009, al no verse cumplidos, obviamente el líder pierde fuerza, pierde credibilidad ante sus seguidores y algunos empiezan a desconfiar hasta el punto de que se marchan de allí. O sea que los seguidores de buenas profesiones que habían asistido a esa brutalidad inimaginable creían realmente que el 21 de diciembre iba a ocurrir algo como el fin del mundo. Claro. Todo se desmorona al ver que no sucede nada y entonces Antares se ve obligado a aplazar el fin del mundo y dar una nueva fecha que él cifra el 21 de abril de 2013. Pero en 2013, ese 21, fecha cercana a abril, es cuando se averigua lo que ha ocurrido con el bebé, ya que ahí en teoría la policía no descubre nada hasta que se produce una serie de denuncias por parte de la familia de esta chica, de Natalia Guerra, pues denunciando situaciones extrañas con relación a su hermana y a su hija, y es cuando encuentran que en esa casa se había producido el sacrificio. Lo que ocurre es que Antares de la Luz estaba muy lejos de allí porque había marchado un poco antes a viajar, se había ido a Perú para comprar más ayahuasca con la que satisfacer sus orgías sexuales. Estando él ilocalizable, algunos de sus seguidores que ya han empezado a ver un poco en qué estaban metidos hasta entonces deciden entregarse, otros se dan a la fuga pero posteriormente se terminan entregando y el único que queda, digamos, libre y vagando por este mundo es Antares de la Luz, que se ha ido a refugiar, como decimos, se encuentra en Perú cuando sucede esto. La noticia, la verdad es que es muy sonada en aquel momento, y él decide pues refugiarse en un inmueble de 4 plantas, una casa abandonada situada en la calle Sapi, y es muy posible que él ni siquiera supiera que esta casa, esta vivienda que llevaba 30 años abandonada debido a la mala fama que tiene, era una casa que se la conoce con denominación de embrujada. O sea que ese mendigo de la muerte, esa especie de merodeador salvaje, inhumano, resulta que, sabiéndolo o no, imagino que no, acude a uno de esos lugares marcados. Ahora empezamos a conocer el final de la historia, ¿no? Sí, además yo creo que él no debía de saberlo, puesto que esta casa curiosamente se encuentra a apenas una manzana de la comisaría de policía. Entonces no parece un lugar muy recomendable si alguien está huyendo. Hay que tener en cuenta que en ese momento había numerosos efectivos y que no se sabía de cuál era su paradero, e incluso se lo situaba en Ecuador, es decir, no había claridad de dónde podía estar. Vamos a ver un poco la historia de esta casa. ¿Qué pasó allí? Esta casa dicen que es una casa embrujada. La verdad es que es una casa abandonada hace 30 años y algunas personas dicen que penan. Hay muchas historias sobre esta casa. Dicen que también se han cometido asesinatos. Esta casa es de un gringo y el gringo dice que su mujer lo mató y al matarlo a su mujer posiblemente lo enterró con cemento en ahí adentro y desapareció y se largó. Por eso la contextura de la casa es tipo europeo. Pero si de la historia siniestra, en este lugar se realizaron sesiones de Ouija y es muy curioso que cuando ves imágenes de este lugar, aparte que tienen numerosas pintadas, pues que si el 616, que si cruces invertidas, etcétera, hay una que llama mucho la atención y es una especie de muro en el que hay
reflejado, pintado, una especie de tablero de Ouija gigante, donde no sabemos muy bien qué es lo que se ha producido allí, ¿no? Pero vamos a que nos lo cuentan mejor en este corte, conocemos un poco más cómo era el asunto. Ahí hay un cuarto que está más oscuro y hay una flecha, a ver, acá hay una cruz y dice hello, ¿quieren hablar? Parece que acá han jugado Ouija, porque han hecho acá un abecedario. Es en esa casa, en el centro de Cusco, donde encontraron el cuerpo ahorcado de Ramón Castillo. Suspendido. El cuerpo estaba suspendido con la mirada a la esquina de esta puerta. Bueno, ya hemos escuchado un poco el desenlace, ¿no? Lo cierto es que Ramón Castillo pasa algún tiempo en esta casa, cuando mientras tanto hay 1.500 policías buscándolo en diferentes puntos no solamente de Chile, sino de Ecuador, etcétera, ¿no? Y no es precisamente porque alguien detecte algo raro en la casa o porque él se entregue, por lo que a lo mejor lo abatan a tiros, no. Lo que sucede es que alguien entra en la casa con un teléfono móvil, porque esta casa, como decimos, tiene esa fama de embrujada, y de hecho está en un sitio donde pasan algunos tours turísticos que no paran en la casa, pero que sí que de lejos comentan esa historia, y eso hace que algunas personas quieran volver allí a ver qué hay de cierto en ello. Estas personas entran y se encuentran a Ramón Castillo, Antares de la Luz, colgado de una de las vigas de la casa. Durante el tiempo que estuvo escondido solamente había consumido hojas de coca, no tenía ningún tipo de alimento en su cuerpo. Antares de la Luz era un hombre que medía 1,80 y en el momento en el que lo encuentran pesaba apenas 53 kilos. Puesto que nadie dejó ninguna nota, no sabemos exactamente qué fue lo que le llevó a suicidarse, a acabar con su vida, ya que no había un peligro inminente de que lo encontraran. Como decimos, no se le situaba ahí para nada, ¿no? Pero tal vez estos elementos esotéricos que estaban a su alrededor, la ingesta de coca, su propia creencia esotérica, que la tenía y muy fuerte, contribuyeron a que pensara que era la mejor salida para su situación. Tres y 41 minutos. Yo he escuchado en estos años muchas historias sórdidas, pero como esta, pocas. Lo que confluye en todo esto es de tal malignidad, hasta la escena de alguien llegando con un móvil, y que de pronto hay que imaginar a ese tipo que entrando con un móvil en una casa que tiene fama de encantada, lo que se encuentra es al criminal de América más perseguido en ese momento, colgado cimbreante de una viga. Y al lado ese tablero de Ouija y demás. Ahora, merecido lo tiene, desde luego. Porque es increíble, ¿no? Javier Pérez Campos hizo un libro sobre el 2012. Hay una crónica periodística de todo lo que estaba sucediendo. A mí, fijaos, me parece que, por fortuna, no hubo tantos actos, creo recordar, dramáticos y terribles como esto que ha contado Clara, que es que no hay ficción que lo supere. Y por otro lado, la sensación de que, así como la profecía se convirtió en emblema casi comercial o en folclore, sí que es verdad que vaya como ha cambiado el mundo desde diciembre del 2012 y todo lo que está pasando, ¿no? Pero que yo recuerdo esta historia, no el final, recuerdo la historia del bebé sacrificado, terrorífico. Pero ojo, amigos, no pensemos que esto es tan lejano. La locura humana, la bestialidad humana de gente que no puede... O sea, a mí, quien mate a un bebé, yo, ¿qué quieres que te diga? Será políticamente incorrecto, pero no merece vivir. Para mí no merece vivir. Quien mata a un bebé, indefenso. ¿Qué ocurre? Que en España, en el año 80, en el Pirineo Navarro, resulta que se encuentra, o hay una reinvestigación, el cadáver de un bebé, o de una niña de 2 años más bien, bebé, enterrada por un grupo sectario, la muerte de Ainara. Se queda eso, la gran investigadora Cruz Morcillo en los ámbitos policiales saca a relucir ese caso, y a mí me confiesa Cruz, yo creo que no le importará que lo diga,
que luego tuvo muchos problemas en el sentido de decir, hombre, ¿cómo sacas esto? Esto nos pone en un problema, esto, lo de siempre, vamos. Pero había una investigación que no llegaba a ningún lado sobre un sacrificio humano en el Pirineo, en la zona del Baztán, con una niña. Nosotros reinvestigamos la historia y no pudimos llegar a más allá. Pero, es decir, que no pensemos solo en un loco absoluto, porque es lo fácil, ¿no? Un loco. Y a mí me hace mucha gracia. No, es que estaba loco, oye, pues estaba loco, pero claro, lo que ocurre, aparte de que hace en la calle, que es que no me parece justificación ninguna, lo que ocurre es que esto no es lejano, ¿no? Como decía Nietzsche, nada humano me es del todo ajeno, ¿no? Y resulta que en España, en otros condicionantes, antes había ocurrido. Pero claro, yo recordaba también una secta en la antigua Unión Soviética que con el tema del 2012 se habían encerrado todos en una especie de extraña madriguera en la tierra, ¿no? Y querían morir ahí. Sí, también había una niña por medio que ellos creían. Pero no que hubo un caso tan dramático como este. No, como este, desde por luego, fortuna, ¿no? Porque podría haber habido, porque el impacto de la profecía del 2012 es superior a cualquier otro, ¿no? Y quizá no lo hubo porque se extremaron las precauciones al máximo. Yo recuerdo las imágenes en algunos lugares donde se temía que podría producirse alguna catástrofe y había policía. Claro, por todas partes se habían cerrado los accesos desde semanas atrás, precisamente para evitar cosas como esta. Y aún así no se pudieron evitar, algunas de ellas. En cualquier caso, a mí la imagen que no se me despinta es ese grupo de personas perfectamente integradas socialmente, responsables en sus trabajos, en sus buenos trabajos. Que te cruzas con ellos por la calle. Absolutamente normales, absolutamente indistinguibles de cualquier otro ciudadano. Y de repente están participando una mala noche en una atrocidad como esta. Y luego, cuando en otro tipo de casos, y no voy a citar ninguno en concreto, planteamos la posibilidad de que existan grupos de personas absolutamente normales, con buenos trabajos, perfectamente integradas en la sociedad, que practiquen Dios sabe qué ritos sexuales o no, con menores o no, nos tachan de fantasiosos y de que esas cosas no pasan en la vida real. Pues aquí está el ejemplo. Diego Marañón nos habla de otra hoguera, pero distinta, que una mujer que acabó en una hoguera. Esta mujer acabó en una hoguera, pero por fortuna su memoria no ha sido calcinada y Diego Marañón se la ha encontrado así en esa especie de mundo al que viaja, ese mundo paralelo, elevado, y nos trae 5 minutos seguro interesantes. Juana de Arco, buenas madrugadas. Juana, ¿de dónde saca eso? Mi nombre es Jan. Suele ocurrirnos a menudo. Si no le importa, permítame la licencia. ¿Sabe que no sé muy bien qué preguntarle? Estoy en blanco. Vaya, ¿y eso? Pues porque es la primera vez que Iker me encarga entrevistar a una mujer declarada santa. Bueno, pero piense que también me declararon culpable de herejía. Y a eso seguro que está más acostumbrado. Una cosa compensa la otra, ¿no? Visto así, ¿por qué la acusaron? Pues empezaron cuestionando mi aspecto. Póngase en situación. En la Francia del siglo XV aparece de repente una chica vistiendo prendas más propias de un varón y con el pelo muy corto. Solo con eso el escándalo ya estaba garantizado. Pero claro, luego vinieron acusaciones hasta de brujería. Y claro, a partir de ahí... Ya veo. De todos modos, creo que estamos adelantando acontecimientos. Hábleme de su infancia. ¿Quién era usted? Mis padres eran campesinos. Y yo era una niña absolutamente normal hasta que me encontré con un misterio. ¿Con un misterio? Con el arcángel Miguel. Apareció ante mí cuando tenía 13 años en el jardín de mi padre. Escuché una voz enviada por Dios. Imagino que aquello le cambió la vida. En efecto. Y como sabrá también, me la cortó notablemente. Fueron unos cobardes. Hay quien ha sufrido encuentros similares a lo largo de la historia y se inclinan más bien hacia el misticismo. Teresa de Jesús, por ejemplo. Sí, pero por mi carácter siempre he preferido los hechos concretos. Yo decidí pasar a la acción. Y lo hizo, ya lo creo. ¿Qué mensaje divino recibió? Las voces divinas que escuché me incitaron a unirme al ejército del rey de Francia. El objetivo era recuperar los territorios que los ingleses habían ocupado. Supongo que conocerá lo que pasó en la Guerra de los 100 años. Sí, lo que me extraña es que la creyera. No crea. Me costó bastante convencer al rey y a sus consejeros de que lo que contaba era cierto. Durante mucho tiempo estuvieron haciendo indagaciones sobre mí. E incluso me interrogaron. Pero al final lo conseguí. ¿Qué consiguió? Un caballo. Con escolta al principio y todo un ejército al cabo del tiempo. Me habrá visto en cuadros con mi armadura blanca y mi estandarte. En fin, la lucha fue un éxito durante un tiempo. Incluso levantamos el asedio de Orleans. Pero luego... Se convirtió en alguien peligroso para el poder, ¿verdad? Si el apoyo de la gente significa peligro, es muy probable que así fuese.
O que así me vieran, sí. ¿Fue usted apresada? En mayo de 1430, sí. Tenía solo 18 años. Ya le decía al principio que me acusaron de herejía, pero como podrá suponer, lo que querían en realidad era desacreditarme ante el pueblo francés. No sé si lo sabe, pero intentaron que les prometiera que no trataría de huir. Poco me debían conocer, porque estará de acuerdo conmigo en que todo preso tiene derecho a huir. Lo cierto es que algunos argumentos que usaron contra usted dejan bastante que desear. Refrésqueme la memoria, por favor. Pues fíjese, dijeron, por ejemplo, que estaba usted en pecado mortal por haber atacado París en un día festivo. Es cierto, lo había olvidado. Jamás pudieron demostrar que hubiese hecho algo que atentase contra la fe cristiana. Mire, si hubiese cometido un pecado mortal, solo a Dios le correspondería haber decidido sobre ello. Y de momento no me ha llamado a su despacho, así que... De todos modos, la Inquisición fue implacable. Pues sí, como casi siempre. Yo no me retracté de absolutamente nada de lo que había dicho a lo largo de mi corta vida, pero créame que aunque lo hubiese hecho, de poco hubiese servido. Yo ya estaba condenada antes del proceso. ¿Cómo vivió aquello? Con la mayor dignidad que pude, que dada la situación no es poco. Todo terminó la mañana del 30 de mayo de 1431. Me ataron a una estaca y me quemaron viva en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Mis cenizas fueron a parar al Sena. ¿Y cómo se entiende que después de todo ese proceso la declararan santa? Las cosas caen por su propio peso. Y sí, me santificaron en 1920, ya ve. La vida da muchas vueltas. Me ha gustado mucho conocerla. ¿Me permite una última pregunta? Claro, usted dirá. ¿Cómo cree que la recuerdan por ahí abajo? No sabría decirle. La gente tiende a olvidar, a dejarse manipular, ¿sabe? Me conformaría con ser sinónimo de valentía. No pido mucho más. Entonces creo que puede estar satisfecha. Muchas gracias por su tiempo. De este año 2014 que acabamos de dejar atrás. Gracias de antemano y un saludo para todo el equipo. Pues bendiciones milenarias.